El video que verás a continuación contiene historias reales, contadas por sus protagonistas o narradas por el equipo de Canal Humanita. Nos aseguramos que los relatos sean fidedignos y no contengan exageraciones. Ahondamos en conversar con los protagonistas para dar fe de la veracidad de las mismas. Advertimos que si eres una persona sensible, no veas el video. Si decides verlo, lo haces bajo tu propia responsabilidad. Habíamos estado todo el día caminando por Real de 14 en San Luis Potosí, explorando sus calles empedradas y disfrutando del aire fresco de las montañas. Era un pueblo mágico en todos los sentidos: la arquitectura colonial, el silencio interrumpido solo por el viento y esa sensación de estar en un lugar que guardaba secretos antiguos. La tarde cayó más rápido de lo esperado y mientras intentábamos encontrar el camino de regreso, con mi compañero tomamos una callejuela que no reconocíamos. Las casas se veían más viejas, algunas abandonadas, con puertas de madera carcomidas y ventanas rotas. Entonces la vimos. Había una casa más vieja que las demás, como si nadie hubiera puesto un pie ahí en años. Y en el porche una figura oscura se quedaba quieta viéndonos. La miré bien y no tenía rostro, pero de alguna manera sentí su mirada clavada en nosotros. Lo más raro era que su silueta parecía brillar con un tono alrededor, como una oscuridad más densa. En cámara lenta me detuve en seco. ¿Qué pasa?, preguntó mi compañero. Tenemos que darnos la vuelta ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, me dijo. Mi piel se erizó. ¿No lo ves? Él frunció el ceño mirando hacia la casa y me dijo: ¿a quién? El aire se puso frío de inmediato y la figura aumentó un poco en tamaño. No sé cómo lo hice, pero oficié y con una voz clara y firme dije: en el nombre de Jesucristo te ordeno que te vayas. En ese instante un grito seco y lejano rompió el silencio. La figura vi que se movió hacia nosotros y mi compañero tropezó hacia atrás. Sus ojos estaban abiertos como platos. Recién había visto. El viento se levantó de golpe y un frío cayó con fuerza sobre nosotros, pero de pronto un pequeño destello de muy poco tiempo, pero con mucha luz, iluminó la casa y la figura desapareció. Nos miramos sin decir nada. Luego, sin dudarlo, corrimos. No dimos vuelta. Nos tomamos de los brazos y nos alejamos lo más rápido posible. Cuando llegamos a un sitio con Wi-Fi, lo primero que hicimos fue marcar esa dirección en el libro de Arias con una nota clara que decía: no pasen ni entren aquí. Nunca supimos qué fue lo que vimos esa noche en Real de 14 y sinceramente tampoco quiero saberlo. En mi tercera área, en Puebla, México, después de haber servido en un par de pueblos pequeños, todo se sentía distinto. Era las calles más ambiente colonial, pero al mismo tiempo moderno. Mi compañera y yo apenas nos estábamos acostumbrando, pero nos gustaba mucho el desafío. Una tarde, después de estar en la iglesia, alguien nos preguntó si ya habíamos visitado a una hermana inactiva que vivía en las afueras de la ciudad. No sabíamos mucho de ella, solo que hace años no asistía, así que decidimos ir. Cuando llegamos a su casa, nos sorprendió encontrar un lugar descuidado, con hierbas secas colgando en la entrada y un olor muy fuerte. La señora nos recibió rápidamente con una sonrisa, pero su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de lo que mostrábamos. Nos invitó a pasar y aunque algo dentro de mí me decía que nos fuéramos, decidimos entrar. Nos sentamos, comenzamos a hablar de cosas triviales, preguntarle un poco acerca de la iglesia, pero en ese momento la conversación tomó un giro inesperado, cuando de repente nos dijo: soy bruja.
y practico magia desde hace años y puedo ver cosas que ustedes no. Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté no mostrarlo. Mi compañera, en cambio, se tensó de inmediato. La señora dijo: puedo leer sus mentes, sé todo sobre ustedes. Mi compañera soltó una pequeña risa nerviosa y le dijo que no le creía, pero la señora comenzó a decirle cosas sobre su familia, sobre sus pensamientos y preocupaciones que jamás le había contado a nadie en la misión. Vi cómo su rostro de la incredulidad pasó al miedo. Y entonces la señora me miró. Tú no crees que sé todo sobre ti, ¿verdad? Sentí que mi corazón latía muy fuerte, pero mantuve la compostura. No, le respondí con firmeza. Acabo de recibir una carta de despedida de tu novio y dijo el nombre, con una sonrisa torcida. El aire en la habitación se volvió pesado. Me quedé sin palabras. Mi mente trataba de encontrar una explicación, pero no la había. Mi compañera y yo nos pusimos de pie de inmediato. Gracias por su tiempo, hermana, pero debemos irnos, dije con el tono de voz más firme que pude. Y cuando nos dirigimos a la puerta, la señora se rió suavemente. No pueden huir de lo que ya está aquí, nos dijo. Aceleramos el paso y salimos de la casa, sintiendo una extraña presión en el pecho. Apenas cruzamos la calle, nos detuvimos y nos miramos sin saber qué hacer. Tenemos que orar, dijo mi compañera. Así que nos tomamos de las manos justo ahí, frente a esa casa oscura, y comenzamos a orar. Pedimos protección, pedimos que cualquier influencia maligna desapareciera y pedimos que la paz del Señor nos acompañara. Apenas terminamos la oración, sentimos un cambio en el ambiente. El aire que antes se sentía denso ahora era ligero, y la opresión en el pecho desapareció. Y después de varios minutos, por fin respiramos con tranquilidad. Al día siguiente decidimos contarle a nuestro líder de distrito lo que había sucedido. Ellos nos dieron una bendición de fortaleza y desde ese día evitamos esa casa. Y cada vez que alguien menciona a la señora o nos pregunta si la hemos visitado, solo respondíamos, digamos que no fue una de las mejores experiencias, pero en mi corazón yo sabía que habíamos sentido algo real y que solo la oración y el poder del sacerdocio nos había protegido de algo que jamás comprenderíamos del todo. Un área de mi misión fue Cartago, en el Valle del Cauca, Colombia. Una mañana mi compañero y yo recibimos la llamada de dos élderes de nuestra zona. Sonaban agitados como si hubieran pasado toda la noche sin dormir. «Necesitamos que vengan ya», dijo uno de ellos. No dieron muchos detalles por teléfono, pero cuando llegamos a su apartamento, entendimos el porqué. Tenían todas las luces encendidas, los ojos rojos del cansancio, y sus expresiones eran una mezcla de susto y confusión. «¿Qué pasó?», pregunté. Se miraron entre ellos como si ninguno quisiera ser el primero en hablar. «Anoche entró algo aquí», dijo uno de ellos finalmente. «¿Alguien?», preguntó mi compañero. El otro élder negó con la cabeza. «No, algo». Nos contaron que estaban durmiendo cuando un ruido fuerte los despertó. Parecía que algo pesado se había caído en la sala. Luego escucharon un sonido, como un rugido, pero no uno normal, sino algo gutural, algo profundo, como si viniera desde otro mundo. «Pensamos que lo había imaginado», dijo uno de ellos, hasta que vimos la silla moverse y unas revistas volaron de la estantería. Me recorrió un escalofrío cuando los escuché y les dije, ¿y qué hicieron? Oramos, pero la sensación no se fue hasta que amaneció. Realmente, el ambiente en el apartamento se sentía extraño. No era miedo exactamente, pero sí una especie de presión en el aire. Así que, sin dudarlo, dedicamos el lugar, bendiciéndolo para que fuera un espacio de paz y protección. A medida que hablábamos, la sensación pesada desapareció. El aire se sentía más ligero y los élderes, aunque todavía cansados, parecían mucho más tranquilos.
Desde ese día nunca volvieron a tener problemas en ese apartamento. Sabemos lo que realmente pasó, y por eso sé que el poder de Jesucristo es real. Y a veces cuando la oscuridad intenta acercarse, basta con recordarlo para que todo vuelva a estar con calma.